Dice la Escritura que cantemos en el Espíritu, pero cantemos con entendimiento. Oremos en el Espíritu, pero ¿qué? Oremos con entendimiento y esta alabanza es hermosa. ¿Y tú crees que Dios puede renovarnos? Amén. Y eso es fe, creer que Dios puede hacerlo. Y hoy sé que Dios lo hará en nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a continuar con las enseñanzas. Estamos hablando de cómo evangelizar. Tenemos proyectos para salir y trabajar en aquellos que no conocen del Señor, en aquellos que conocen también, pero a veces han sido llevados por una doctrina incorrecta, ¿sí? Y si pasas a la otra imagen, dice: súmate a la misión de la iglesia a ser discípulos. Y una manera para hacerlo, vimos que tenemos que orar. Eso es indispensable. La oración no es algo natural, hermanos. ¿Escuchaste? Hay cosas que son naturales. La oración es algo sobrenatural, que está por encima de lo natural, de lo científico, de lo que podemos comprender. El hecho de que tú ores a Dios es algo sobrenatural, que tú creas que ese Dios que creó los cielos y la tierra te escucha, te ve, te entiende, sabe por lo que estás pasando y te puede guiar a sus propósitos, porque ese es un discípulo. Un discípulo es conformarse de acuerdo a su maestro. Amén. Y nosotros queremos ser formados como discípulos de Cristo. Ese es el trabajo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una escuela solamente de conocimiento, sino un instituto, por llamarlo así, de formación de cristianos, ser más como Jesús. Ese es nuestro propósito, y entre más seas como Jesús, todos los traumas que traigamos se van a ir, todos los problemas que haya en nuestro interior se van a ir, y vamos a poder afrontar los problemas externos. El hecho que tú te conviertas en cristiano no se acaban los problemas, ¿sí? Pero te da la gracia, la fuerza, la visión para atacar, para entender, para conquistar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y hoy veremos un tema bien importante. Dice: la unidad y la obediencia, ¿qué? Marcan la diferencia. Entonces, una iglesia debe de estar en unidad, ¿sí? En el espíritu y en la obediencia. Una familia tiene que estar en obediencia y unidad. Amén. Entonces, si una familia no está en unidad, hay un principio diabólico, satánico, dice: divide y vencerás. Y eso está en todos lados, ¿no? En la política, en las guerras, en las familias. Y es una estrategia del enemigo traer división, ¿sí? A las personas, a las familias, a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que ver la importancia de la unidad, procurar la unidad, buscar la unidad, pelear por la unidad en la iglesia, en la casa, porque dice que en el mundo tendremos aflicciones. Y es más, dice Pablo, que es necesario, dice, que entre los hermanos haya disensiones para ver quiénes son aprobados, pero también para crecer, para madurar. Amén. Mira el primer texto que vamos a ver, si lo pudiéramos leer todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Dice solícitos. ¿Qué sería solícitos? Reina Valera usa frases no tan claras a veces, pero prestos. ¿Qué más? Dispuestos a guardar la unidad de lo que creemos. Amén.
porque lo que creemos determina cómo vivimos, cómo actuamos. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Muchos tienen esa filosofía que la guerra trae paz. Entonces quieren conquistar a otras naciones con guerra para someterlos y hacer la paz que ellos creen. En la vida cristiana no es así, es en el respeto. ¿Sale? Entonces ese punto vamos a desarrollar, la obediencia y la unidad. Y veremos algunos temas, algunos textos que hablan del beneficio de estar en unidad. O sea, si tú procuras la unidad, hay beneficios, hay prerequisitos para que Dios obre. Amén. Dice que el que busca, hay reglas. Y si tú no buscas, no vas a encontrar. Es un prerequisito para que haya algo. Entonces la unidad en el espíritu es un prerequisito para que algunas promesas de Dios estén sobre tu vida, sobre la iglesia, porque dice que donde están los hermanos juntos y en armonía, ahí Dios manda bendición y vida eterna. Y si no están juntos ni en armonía, no hay bendición. ¿Te das cuenta? Ok, nos ponemos de pie, hermanos, vamos a orar nuevamente y vamos a pedirle al Señor que Él nos dirija. Si quieres inclinar tu rostro, yo sé que ya oramos, pero pedirle al Señor que abra el entendimiento para recibir esta palabra y que también me dé la gracia para enseñarles. Padre, gracias, papito Dios, por esta hermosa tarde. Gracias, papá, porque tú eres bueno, tú eres hermoso y nos has guardado hasta el día de hoy, Señor. Y hoy te pido que me des la gracia para poder recibir y para poder enseñar esta palabra. Así también te pido que a mis hermanos y a mí sea tu Espíritu Santo hablando. Dile al Señor, Señor, háblame. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nosotros, hablando a nuestro entendimiento. Que esa palabra entre a nuestro espíritu y haga tu obra, Señor. El Espíritu Santo puede abrir, por más duro que sea un corazón, puede convencerlo. Tú eres el alfarero, tú eres el buen alfarero, Señor. Ayúdanos a cumplir con este mensaje y a hacer tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puedes sentarte. Entonces, tomando ese texto, vamos a ver quién lo dice. Lo dice Pablo a la iglesia de Éfeso y vamos a comenzar. ¿Sigue? Mira, dispuestos, comprometidos a buscar la unidad en el espíritu. Hermano, ¿la unidad es fácil? No, cuando tú estás solo, tú eres un pecador, sí, regenerado, pero no dejamos de ser pecadores, en el sentido de que tenemos una naturaleza pecaminosa. Estás tú solito, te casas, ¿sí? Y ahora en el hogar, ¿cuántos pecadores hay? Dos pecadores. Y esos dos pecadores tienen su naturaleza, tienen su carácter, tienen sus formas de ser y tienen que buscar esa unidad en el espíritu. Someter la carne, el carácter y muchas otras cosas. Llegan los hijos y nacen pecadorcitos y crecen y tú dices, no, van a crecer y van a cambiar. No, crecen su naturaleza también. Entonces en el hogar llegar a la unidad no es fácil. Amén. Ahora llegas a la iglesia y ¿cuántos hay? Muchos, pero cuando tenemos a Cristo, Cristo comienza a ordenar el propósito por el cual fuimos creados y ahora todos caminamos juntos en unidad y en armonía. Y puede ser que el enemigo quiera atacar, ¿sí?, a través de nuestras vidas a la obra de Dios, y nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros. ¿Sale? Entonces tenemos que estar dispuestos a buscar la unidad del Espíritu. Y nuestra primera unidad es en Cristo.
la persona tiene que nacer de nuevo, si no es muy difícil que busque la unidad. Es más, no quiere la unidad. Aquella persona que no tiene a Cristo, su naturaleza egoísta siempre lo va a hacer pensar en sí mismo. ¿Me escuchas? Y si accede a cosas, es porque algo quiere. ¿Me explico? O sea, si alguien que no tiene a Cristo se empieza a portar bien y empieza a hacer las cosas, tú dices, wow, mira, ya está cambiando. No, algo quiere. Como nuestros hijos quieren un permiso, hasta barren, hasta se portan bien, hasta cumplen. Y una vez que obtienen el permiso, obtienen el dinero, obtienen el regalo, ya se les olvidó. Sí, pero alguien que tiene a Cristo, su naturaleza, el amor de Dios sobre de él, quiere agradar a Dios y busca la unidad en Cristo. Tenemos que buscar la unidad en la iglesia. Gracias a Dios, somos una iglesia naciente, somos una iglesia nueva, yo les llamo, y no hemos tenido conflictos. Bendito Dios, no hemos tenido divisiones, problemas hasta ahorita. Esperemos que así sigamos. Y si las hay, ¿qué hacemos? Procurar la unidad. Hermano, a ver qué está pasando. Venga, pastor, ¿qué? Ya usted se está desviando. Procurar la unidad. Pero dicen el vínculo de la paz. Amén. Y procurar la unidad de la familia. Nosotros tenemos que pelear por la unidad de la familia, porque familias fuertes hacen sociedades fuertes, iglesias fuertes. ¿Y qué va a hacer el enemigo? El principal ataque es la familia, los hijos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, toma esa figura, buscando a quien devorar. ¿Y sabes a quién ataca el enemigo? Tomando esa figura del diablo. Dice que los leones son muy sabios. Ellos cuando ven una manada, ellos acosan la manada. No se le van encima así, sino los acosan y la manada se espanta y empiezan a correr. ¿Y quiénes quedan atrás de la manada? Los que están heridos, ¿sí? Las embarazadas, los pequeños, y los demás por salvar su vida se van y quedan los más débiles. Bueno, el ataque principal en una familia, ¿quiénes son? Los más débiles. Y a veces el más débil no creas que son los niños. A veces hay hombres débiles, hay mujeres débiles, que cualquier problema los tumba. ¿Sí? El enemigo tantito nos zarandea y ahí es donde nos atrapa, nos agarra y quiere destruirnos. Y nosotros tenemos que pelear, luchar en oración y en comprensión. ¿Sale? Vamos a entrar en ese texto. Amós 3:3, ¿qué dice? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Pueden andar dos juntos? Sí, pero no van a llegar muy lejos. Amén. Si no tienen los mismos ideales, si no tienen los mismos principios, no avanzarán mucho. O sea, Amós, en la sabiduría que Dios le da, dice, hace la pregunta: ¿andarán dos personas juntas si no se pusieren de acuerdo? Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cuál es el propósito? Amén. Una vez platicando con un matrimonio que tenían problemas, su principal problema era el aspecto económico. El hombre se quedó sin trabajo, ya eso ya tiene mucho tiempo, y empezaron a tener conflictos, peleaban, y me hablaron: pastor, ¿será que pueda venir a la casa? Y fuimos, platicamos con ellos, y les dije una frase: no metas más problemas al problema. Tenemos que identificar el problema. ¿Cuál es su problema ahorita? El dinero, pastor, no alcanza. Bueno, si ya no alcanza, se quedó sin trabajo, hay que atacar ese problema. Y esa persona, la muchacha era muy, ¿cuál sería la palabra? Muy rencillosa, ¿no? Entonces peleaba por todo. Le digo: si ya hay un problema de dinero, pónganse de acuerdo. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a vender? ¿Qué van a dejar? Creo que tenían cable y no sé qué. Le digo, no paguen el cable. O sea, reduzcan sus gastos, y empezamos a hacer una agenda de trabajo. Reduzcan sus gastos y empezamos a atacar el problema. Ese día los dos de acuerdo se pidieron perdón. Mi amor, perdóname porque ya hay un problema que es el dinero. Ahora le metes la emoción, ¿no? El carácter. Y eso estaba terrible. Ellos ya se estaban divorciando. Cuando los dos se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a atacar el problema. ¿Me explico? Y a veces así pasa. A veces el problema no es entre la pareja, a veces son los hijos. Tú tienes que agarrar a tu esposo, a tu esposa y decir, a ver, entre tú y yo no hay problema. ¿Cuál es el problema? Los hijos, ¿no? O X. Vamos a atacar o vamos a buscar la solución. Amén. Todo problema tiene solución y viene un desafío. Y cuando el Señor está en nosotros y le pide sabiduría a lo alto, Él te la da. Y ese día oraron, lloraron, gracias a Dios salieron bendecidos y se pusieron a trabajar. A los pocos días le dieron, porque él tenía ficha en Pemex, entonces como 6 meses no le dieron contrato. A los pocos días le dieron un contrato y cambiaron muchas cosas, pero lo más importante es procurar la unidad, pelear por la unidad. Amén. Andarán dos juntos sin estar de acuerdo, no llegarán muy lejos. ¿Sale? Vamos. Mira Efesios, donde leímos ese texto, dice Efesios 4:1. Yo pues, Pablo, dice, preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? ¿Alguien sabe? Pablo estaba en la cárcel en Roma. ¿Estaba bien Pablo? Ahora, ¿por qué estaba en la cárcel? Por predicar el evangelio. Alguien que estaba preso le estaba escribiendo a personas que estaban libres, pero que estaban esclavas de sus pasiones. Y él, libre siendo preso, o sea, libre de su alma, libre en el Señor, les escribió las cartas, y Dios permitió esa cárcel para que él tuviera tiempo de escribir. Y escribió 4 cartas, se le conoce como las cartas de la prisión. Una de ellas es Éfeso, y les escribe a los libres. Imagínate, dice, yo pues preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego. Amén. Él ya en otro nivel, diciéndole, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, le dice a la iglesia de Éfeso. ¿Sigue? Con toda humildad, mansedumbre, soportaos como con paciencia los unos a los otros. ¿Dónde encuentras estas palabras? Jesús, sí. Pero en los frutos del Espíritu. Amén. Dice que los frutos del Espíritu, no, regrésamelo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley, dice. Entonces Pablo, con esos frutos del Espíritu, él estuviera frustrado en la cárcel, ¿no? Ahora le está escribiendo y le dice con toda humildad. Hermanos, la humildad es la puerta que te abre para comenzar a recibir, a hacer las cosas. Amén. La humildad es la capacidad de comerse el orgullo para poder recibir un consejo. Dice una ocasión, esto lo escuché de un pastor, que decía que él iba en su carro con sus hijos adolescentes. Él iba manejando en su carro, su esposa al lado, sus hijos atrás, una jovencita como de 14 años, y se acercó un limpiaparabrisas y le limpió el parabrisas. Y cuando tú vas a pedir algo, si o no, pones tu cara de pobrecito. No es la gente que te pide y si no le das, se enoja. Pero cuando te piden, ponen su carita de, ¿será que me pueda dar?
Se agarró el pastor y le dio al muchacho. Era un joven también, como de la edad de su hija. Y la hija le dice: ay papá, a mí me daría pena andar haciendo eso en la calle, andar pidiendo. Dice. Le dice el pastor: hija, a ese joven también le da pena, pero se traga su pena, se traga su orgullo y pide. Amén. Eso se llama humildad. El humilde puede recibir el consejo. El humilde se traga el orgullo y puede decir: tengo problemas. ¿Cómo estás? Bien, pastor, gracias a Dios. Y por dentro está mal. El humilde puede pedir un consejo: hermano, ¿será que puede orar por mí? Hay gente que no pide oración. Él puede solo, ella puede sola. No podemos solos. Amén. Puedes decirle al que está a tu lado: no puedes solo. Amén. No puedes sola. No puedes, es imposible. Por eso Dios creó la iglesia. Por eso Dios creó la familia. Por eso Dios nos creó como seres sociales. Lo he dicho, tú ves a los loquitos de la calle, ¿sí? O sea, se quedaron solos y se volvieron locos. Amén. Entonces, dice: con toda humildad, sé humilde, y toda mansedumbre. ¿Sabes quién es alguien manso? Dice que tenemos que ser mansos y no mensos, dice. ¿Sabes qué es alguien manso? Tú ves los caballos briosos. No creas que un caballo, o tú ves pasar un caballo que lo lleva el jinete y esos que bailan, ¿no? Y los mueven y bailan y brincan. Ese caballo tiene el poder para botar a su jinete, salir corriendo y hacer lo que quiera. ¿Sabes qué le pasó a ese caballo manso? Lo amansaron. ¿Cómo? Cuando le decían que jalara para acá, no quería. ¿Y qué hacía el jinete? Báramo, o con las espuelas en la costilla. Y el caballo, y lo jalaban para el otro lado y no quería. Y muchos de nosotros ya somos mansos, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Hermano, yo ya sé que si me voy para acá, ¿qué va a hacer el Señor? Y te regresas. Y si te quieres ir para el otro lado, Dios ocupa circunstancias. Y cuando alguien es manso, ¿sí? Es porque ya fue tratado por Dios. Mira qué hermana tan buena gente. No, si era el diablo, ¿no? Era el diablo, la cola del diablo. Pero ya aprendió, ya sabe que si se desvía, y ya nos queremos, ¿sí o no? A veces queremos irnos. Yo ya no quiero nada del Señor. No, sí quiero, porque si no me va a ir mal, ¿sí o no? Entonces aprendemos, hermano, ya no sea tan inmanso. No, ya déjese, ya está dentro del corral, ya mejor obedezca. Por eso dijimos que la unidad y la obediencia, hermano. Si usted comienza a obedecer, usted va a empezar a ordenar su vida y el fruto de eso lo verá. Amén. Entonces dice que con toda humildad, mansedumbre, soportaos entre nosotros. No es fácil soportar a alguien que tiene su carácter a veces igual al tuyo. Choca, ¡pum! ¿Sí? Pero dice: soportaos como paciencia, piojo, dice el dicho. ¿No? Paciencia los unos a los otros, pero en amor. Amén. Pablo está dándonos tesoros en ese texto. Sigue. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, con amor, paciencia, ¿sí? Bondad, buscar la unidad, ¿sí? Cuando yo entendí que no todos somos hijos de Dios, y eso tú lo tienes que saber, y tú tienes que descansar en ello. Una persona que no ha nacido de nuevo, aunque vaya a la iglesia, puede ser alguien que va a la iglesia, pero tú te das cuenta cuando alguien nació de nuevo o no, ¿sí? Una persona que no ha nacido de nuevo
su espíritu está muerto. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Una persona sin Cristo no comprende igual que tú. Está muerta, está separada de Dios, vive bajo sus pasiones. Eso a mí me sirvió para poder ver de manera diferente a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a la gente que te lastima, a la gente que no conoce de Dios, y te vuelves compasivo con ellos, porque algo les hace falta a esas personas y tienes que ser compasivo, pedirle a Dios que Dios obre, pero ellos están imposibilitados de hacer ciertas cosas para el Señor y para sus propias vidas. ¿Sí? Cuando yo pude separar, en mi caso lo he dicho muchas veces, mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años. Entonces yo a mi papá le tomé mucho rencor, ¿no? Crecí, yo dije, no, mi papá. Cuando comprendí que él no había nacido de nuevo, que había un vacío en su corazón y vi su pasado, supe que en mi caso mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años, pero tenía los dos y yo era mañoso. Cuando alguien me decía una cosa me iba con mi papá, y si mi papá me decía algo me iba con mi mamá. Ya después me quedé solo y ahí Dios trató conmigo. Luego supe que mi papá no tuvo papá. O sea, que el abuelo vino, se metió con la abuela y se fue. Entonces él era un hombre carente de amor, de afecto. Cuando yo pude separar y en vez de decirle papá, ver a un hombre sin Dios, creció mi amor hacia mi padre. Creció, o sea, cuando yo entendí, él no es hijo de Dios, está esclavo en sus pecados, en sus maldades, en su naturaleza caída, pude comprender y entonces pude acercarme a él con compasión, con humildad, lo empecé a amar, pude sanar mi corazón y empecé a amarlo y buscar la unidad de padre a hijo. Y en la obediencia hay bendición. Se lo platicaba un hermano, yo tuve una experiencia en los grupos de AA y la obediencia es muy importante. Y a mí me dijeron, ¿sí? Y cuando te digan algo en un consejo, hermano, hágalo, tome el consejo. Y me dijeron, mira, usted tiene que ir con su papá y usted le va a pedir perdón a su papá de rodillas. Yo dije, va, porque yo quería cambiar, yo quería obedecer. Fui con mi padre y me iba a hincar, le dije, papá, perdóname. Y me hice hincar y mi papá me agarró, no me pidas perdón tú, perdóname tú a mí. Cuando tú abres el perdón, te das la oportunidad a otro también de pedir perdón. Y gracias a Dios, en esa obediencia, ese espacio de vacío que había entre mi papá y yo cambió. Y comencé a tener una amistad con mi padre. De chico le tenía miedo, ya de joven comencé a tener una amistad con él. Vino la unidad. Amén. Vino la unidad y nosotros tenemos que procurar la unidad. Hay beneficios en ella, tenemos que estar solícitos en guardar la unidad. ¿Sigue? Dice que somos un cuerpo. Tenemos o estamos bajo un espíritu, que es el Espíritu de Dios. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sigue? Un Señor, una fe, un bautismo. Esto es en cuanto a la iglesia. Nosotros que tenemos que creer lo mismo. Luego hay hermanos que llegan de otras iglesias y tienen que pasar por ese proceso doctrinal de entender la fe, ¿no? O sea, yo llegué a una iglesia donde para que oren por ti tienes que pasar al frente y te caías y cosas así. Entonces yo llegué a una iglesia ahora y aquí no pedimos que pasen al frente. Entonces yo decía, como que algo falta, pastor. Yo decía, pastor, como que hace falta que se caigan un poco para que agarren fuerza. No, hermano, si el Espíritu Santo está en ti, no necesitas caerte.
¿Escuchaste? El Espíritu Santo va a hacer la obra de santificación. El Espíritu Santo en ti te va a ayudar a comenzar a cambiar tu vida. Lo que antes era pecado, tú lo entiendes y cambias. No necesitas que yo te imponga manos. Ahora tenemos una fe, comprendemos que la obra del Espíritu es esa obra silenciosa que Dios hace en tu corazón. Es esa obra silenciosa que cuando te invitan a pecar, tú por amor a Dios y la presencia del Espíritu Santo en ti le dices, no. Esa es una guerra espiritual. Yo creía que la guerra espiritual era aquí danzar y brincar y había hasta danzas de panderos y cosas así, y cada movimiento era una guerra, ¿no? Nos enseñaban que si jalaba la bandera para acá era como una guerra y ahí andábamos guerreando. No, esa no es una guerra, eso es show. La guerra es cuando tú estás delante del pecado en el celular y dices no. Te mandan un mensajito, hola gordo, ¿qué pasó? Bloqueado. ¿No? Esa es la guerra, hermano. No creas que lo espiritual es en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de que te piden un soborno, te piden algo, tú dices no. Y cuando eso sucede, ¿si has visto cómo has exprimido un limón sin abrirlo? O sea, sin cortarlo. ¿Cómo sale el zumo? Bueno, cuando tú vences la tentación, de ti despide un aroma que se llama sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Un aroma agradable al Señor. Y Dios dice, like, ese es mi hijo, esa es mi hija. Amén. Y no andas haciendo show, porque puedes salir muy emocionado de un culto y al rato ir y ver pornografía, o al rato ir y hacer cosas que no debes. ¿Sale? Vamos, entonces nosotros como iglesia tenemos un Señor, debemos creer lo mismo. ¿Sale? Un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, ¿Dios a quién quiere más aquí? Todos decimos a mí. ¿Puedes decirlo? ¿A quién quiere más Dios? Dilo. A todos, hermanos. Y tú tienes que saber, hermanos, que no creas que quiere más al de al lado. A ti te quiere igual. ¿A quién quiere más Dios? Hazlo. A mí Dios me ama, me quiere igualito que todos. Hay gente que piensa que Dios quiere más a otros, pero eso tiene que ver con su percepción propia, no con el carácter de Dios. Dios nos quiere iguales, Dios nos ama iguales. El llamado es personal, la salvación es personal y en la misma medida para todos. Pero somos un cuerpo, cada parte del cuerpo tiene una función diferente. Amén. Y cuando entiendes que Dios te ama, caminas. Eso dice Pablo en Efesios. Vamos a ver otro texto. En Juan 17, si tienes donde anotar, Juan 17 se conoce como la oración sacerdotal. Así se le fue puesto, que fue la última oración que hizo Jesús. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús dijo que en esto consiste la vida eterna, en que conozcan al Padre y que conozcan al Hijo. Y entre muchas cosas que oró, la oración sacerdotal es la que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. ¿Sale? Entre todas las peticiones que hizo Jesús al Padre, oró por esto. Dijo, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y mira lo que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo,
y yo voy a ti. Jesús está orando al Padre. Yo voy a ti, Padre mío, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son una persona. Amén. Están en una completa unidad. Amén. Y tenemos la figura cuando Abraham llevó a su hijo Isaac a ser sacrificado. ¿Tú crees que Isaac no sabía que iba a ser sacrificado? Isaac no era un niño pequeño, ya era un joven, como entre 12, 14 años. Isaac tomó la decisión de ser sacrificado. ¿Me explico? Por obediencia al Padre. Y cuando ya iba a alzar su mano, Dios le habló, no, un ángel. He aquí el cordero. Y ahí estaba en un zarzal, amarrado uno, ¿sí? Un zarzal es un árbol de espinas sobre sus cuernos. Y Jesús fue coronado con una corona de espinas. Y Él fue el sacrificio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se pusieron de acuerdo en cómo iba a ser sacrificado, en una completa unidad. Y Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, en una familia hay sacrificios, ¿sí? A veces tú tienes la razón, pero por guardar la paz, sacrificas. Y dices, bueno, pues sí, aunque no, pero por buscar la paz, buscar la unidad, viene el sacrificio. ¿Sale? Ok. Entonces, ¿qué oró Jesús? ¿Qué está orando Jesús? Que ustedes sean uno, que tu familia sea una, ¿sí? Que tus hijos, que haya ese vínculo de unidad, y tú tienes que procurar en lo que dependa de ti. Cuando nuestros hijos crecen es más difícil porque ellos ya tienen sus propios ideales, pero en Cristo es posible. ¿Sale? Vamos a avanzar. Mira este otro texto. Los beneficios de estar en unidad y obediencia. Si tú cumples con esos requisitos en tu hogar, habrá paz, bendición, armonía, ¿sí? Y si cumplimos con esos requisitos en la iglesia, vendrán. Mira lo que dice este texto. Ve a tu Biblia al Salmo 33:1. Y es un salmo poético, ¿sí? Que habla de cosas poéticas, haciendo semejanza a cosas reales. Lo leemos primero y lo analizamos. Y conforme voy leyendo vas pasando. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Regresamos. Este tiene un mensaje profundo y nosotros tenemos que entender que la autoridad y la bendición de Dios, cómo Dios la delegó. En el discipulado 3 aprenderemos que hay 4 tipos de autoridades. La autoridad espiritual, que son los pastores; la autoridad de la familia, que son los padres; la autoridad del gobierno, ¿sí?, que Él puso; y la autoridad de los maestros que enseñan a nuestros hijos. Entonces Dios pone autoridades y sobre ellos pone una bendición. Si usted obedece a esa autoridad, usted está recibiendo la bendición que hay sobre esa autoridad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? O sea, si en la autoridad el hombre, Dios lo puso como cabeza, sobre él hay una bendición. Usted, esposa, ¿qué tiene que hacer? Meterse sobre esa bendición, sobre la autoridad delegada de Dios. ¿Vale? Así en la iglesia Dios puso autoridad, y usted, al someterse a esa autoridad,
bien puesta en el orden correcto de Dios, usted también recibe esa bendición. Vamos. Dice David: mirad, observar cuán bueno, y usa una palabra que tiene que ver con la comida, hermano. No tiene que ver con este tema, pero la aplica y le dice delicioso. ¿Cuándo tú dices que es algo delicioso? Mira qué blanco tan bonito, está delicioso. No lo usas para eso. Tú usas el término delicioso en una comida. ¿Me explico? Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué hermoso es. Amén. La familia, los hijos, los hermanos trabajando en la obra del Señor. Eso es hermoso. Y pone una figura. Dice: bueno, es como el buen aceite. Eso significa óleo. Es como el buen aceite sobre la cabeza. En este caso se ponía sobre el sacerdote. ¿Sí? Dice: el cual, ese aceite, esa unción, desciende sobre la barba del sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Y ese aceite, esa unción, baja hasta el borde de sus vestiduras. En una casa, hermanos, ¿quién sería el borde de las vestiduras? Los hijos. ¿Sí? El esposo, la esposa, los hijos, los nietos. Esa bendición desciende sobre ellos. Hace otro ejemplo. Dice: como el rocío de Hermón. ¿Qué es Hermón? Haz de cuenta el pico de Orizaba. ¿Sí has visto el pico de Orizaba? Como la nieve está en la punta. Así en Hermón, que era un monte alto, dice que desciende sobre los montes de Sión. Y dice: allí, en donde hay unidad, en donde están los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Un hogar, hermanos, donde están en unidad los padres, es muy probable, hay una mayor posibilidad que los hijos reciban esa bendición. Pero un hogar donde los padres andan mal, donde los padres no están guiados correctamente, sus hijos van a andar mal. ¿Sí me explico? Una iglesia donde el pastor está caminando correctamente, baja la visión. Si no, se desvía el pueblo. Entonces hay una bendición con requisito para que Dios envíe salvación. ¿Sabes que Dios está trayendo almas a la iglesia? Y no hemos salido a evangelizar. Imagínate cuando salgamos. O sea, Dios está trayendo personas, Dios está trayendo almas a la iglesia. ¿Por qué crees? Porque hay unidad, hermano. Porque está la presencia de Dios. A mí me tocó vivir en una congregación donde el pastor se desvió y muchas almas se empezaron ahí, Cuando la cabeza no está en el orden, ya no hay bendición y Dios empieza a quitar. Pero si tú estás en el orden, Dios comienza a dar. Vamos a avanzar. Hechos. Lo leemos todos, a ver si pueden. Los hombres la primera parte y las mujeres Hechos 2:2, hombres Hechos 2:1. ¿Sale? 1, 2, 3. Amén. Más o menos nos salió. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y como estaban unánimes juntos, dice que de repente
vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En el día del Pentecostés. El día del Pentecostés, mira lo exacto de Dios y el cumplimiento de su palabra con base en la obediencia de sus discípulos. Sus discípulos ya estaban formados y ya eran obedientes, y Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Jesús muere en la Pascua, ¿sale? El día del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿sale? Jesús, vamos a hacer esta suma. Jesús, dice la Biblia, que estuvo 3 días en el sepulcro, ¿ya? De esos 3 días, dice que resucitó y se comenzó a aparecer a sus discípulos por 40 días. ¿Cuántos días van? 43. Para 50, Jesús se va. En Hechos 1 dice que Jesús asciende al cielo y les dice: no se vayan, quédense unidos, orando, hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y por 7 días, que eran los que restaba para el Pentecostés, ellos estaban unidos, orando. ¿Qué oraban? Su venida. ¿Qué oraban? Por la iglesia. ¿Qué oraban? Mientras Dios le daba nuevas indicaciones, ellos estaban ahí firmes, orando, caminando, perseverando. Hermanos, tal vez pudo pasar más días y ellos hubieran permanecido ahí. ¿Me explico? Pero pasaron 7 días, que era lo que faltaba para el Pentecostés. Ellos no sabían que el Espíritu Santo iba a venir ese día, pero ellos estaban unánimes, juntos, en armonía. Dice la Biblia que si se ponen 2 en la tierra sobre algo, Él lo va a hacer. Amén. Cuando una esposa y un hijo se ponen de acuerdo, o una esposa y el esposo se ponen de acuerdo a favor de los hijos, Dios puede hacer las cosas. Te cuento un testimonio. Jorge se llama el joven, y ahorita ya está grande. Jorge era un niño como de 9 años. Su papá era judicial, en ese tiempo había judiciales. Tomaba, se drogaba, etcétera. Su mamá era una mujer muy sumisa en la casa, le tenía miedo al esposo. Entonces uno de sus tíos se convierte al cristianismo y les hablan de Cristo a ellos, a los papás. Y los papás dijeron: no, gracias, nosotros estamos bien. Obviamente no estaban bien. Entonces le dice: bueno, ¿qué te parece si me prestas a Jorgito? Al niño, esto es real. ¿Qué te parece si me prestas a Jorgito? Me lo llevo los domingos a la iglesia. Y dice Jorgito: sí, voy. Y los papás: pues mejor, ¿no? Un domingo sin Jorgito va a estar bien. Se lo dieron. Entonces estos tíos llevaban a Jorgito a la iglesia. Jorgito empezó a ir con los otros niños. A Jorgito le dijeron: ¿sabes qué? Si tú le pides a Dios, Dios escucha. Y Jorgito escuchó y dijo: oiga, maestra, mis papás pelean mucho. ¿Qué hago? Dice: mira, cuando tus papás peleen, tú vete a un rincón y ponte a orar. Es más, vamos a estar orando por tus papás. Se pusieron de acuerdo. Y Jorgito se puso de acuerdo con Jesús. Y dice Jorge grande, el papá me lo platicó, dice que cuando a veces discutían, no, que no sé qué, su hijo se iba al rincón, se ponía de espaldas al rincón, y la mamá le dice al esposo: mira, ¿ya viste a Jorgito? Ya se está volviendo loco, ya habla solo, dice. Ya hablas, ya de tanta discusión, Jorgito, y míralo, ya habla solito.
Pero ¿sabes qué? Jorgito no estaba hablando solo. Amén. ¿Con quién crees que estaba hablando? Con Dios, a favor de su padre, a favor de su madre. Un niño de 9 años, hermano, orando a favor de sus padres. Dice que un día, un sábado, Jorgito estaba en la sala, su papá entró violento porque se peleó con unos vecinos, iba a salir con la pistola, se metió al cuarto y Jorgito se puso en la puerta. Dijo: no, papá, no salgas. Si sales y quieres matar a alguien, mátame a mí, le dice. Y el papá quiso entrar y Jorgito, con su poca fuerza, lo detuvo. En ese momento su papá se quebró y se puso de rodillas. Y Jorgito se puso a orar por su papá. Y la mamá, cuando sale y ve a Jorge grande y Jorge chico orando, se puso a orar con ellos. De ese domingo, de ese sábado, al otro día ellos fueron a la iglesia. Y hasta el día de hoy ellos se congregan en la iglesia. Gracias al ponerse de acuerdo un niño con su maestra, un niño con Dios. Tal vez, hermano, en tu casa no tengas con quién ponerte de acuerdo. Puede ser. Puede haber alguien aquí que tú digas: pero ¿yo con quién? ¿No? ¿Yo con quién me pongo de acuerdo en mi casa? Si mi esposo no está, si mis hijos no están. Ponte de acuerdo con Dios. Y hoy nos pondremos de acuerdo a favor de tu casa. Amén. Para orar, para interceder. Si Dios escuchó la oración de un niño, hermano, ¿podrá escuchar la tuya? La mía. Dios lo puede hacer. Es más, tú eres respuesta a la oración de muchos. Tú estás aquí por causa de la oración de muchos. Dice entonces que cuando llegó el día del Pentecostés, ellos fueron obedientes. Un día, 2 días, 3 días. El 7º día estaba la fiesta e irrumpió el Espíritu Santo, ¡pum!, como un viento, ¿sí? Y dice: y estaban unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Por causa de qué, hermanos? Yo te aseguro que si ellos no hubiesen estado en obediencia, no hubiesen estado unidos, Dios no envía a su Espíritu. Amén. A causa de la obediencia y a causa de la unidad, Dios envió su Espíritu.